El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, preocupado por el hecho de que en Veracruz existen evidencias de oportunismo político presupuestal, presentamos la siguiente iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 311 del Código Financiero del Estado. El fortalecimiento de los gobernadores en el escenario nacional a través de mecanismos como la CONAGO ha permitido mayores asignaciones fiscales y cambios en la legislación que les otorgan mayores posibilidades de financiamiento. Su efecto negativo se presenta en la crisis de los sistemas financieros estatales a través de niveles de endeudamiento prácticamente insostenibles y en la violación del principio de imparcialidad de las contiendas electorales por parte de algunos gobernadores, como ha sido en el caso de nuestro estado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los límites que regulan la contratación de obligaciones fiscales estará supeditada a las normas que las legislaturas de los estados diseñen. En nuestra entidad se mantiene la debilidad en las limitaciones de la deuda pública que sujeta solo a la voluntad de las mayorías, un tema en el que, reitero, se debe velar por el bien común, sin oportunismo electoral y sin poner en riesgo las finanzas públicas. Los límites existentes en el Código Financiero del Estado para la contratación de deuda son que la razonabilidad de la solicitud del gobernador esté suficientemente sustentada, que esté acorde a los montos establecidos en el presupuesto estatal y solo para casos excepcionales. En la práctica, la razonabilidad, los límites máximos del endeudamiento y la excepcionalidad ceden ante la mayoría. El acelerado crecimiento de la deuda estatal se ha convertido en tema prioritario de la agenda política, ello debido al riesgo latente de quiebra técnica en las finanzas públicas de nuestra entidad. Tal ha sido el caso que la propia Auditoría Superior de la Federación advirtió que el documento denominado Análisis de la Deuda Pública de las Entidades y Municipios del país, que Veracruz, conforme a indicadores de vulnerabilidad, sostenibilidad y criterios financieros, se clasifica como una de las 9 entidades con probabilidad de riesgo. Estudios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, el FLASCO, señalan como uno de los factores que han favorecido el crecimiento exponencial de la deuda subnacional es la contratación de deuda con la pretensión de posicionamiento con fines electorales ante los procesos locales y nacionales. Este fenómeno se le ha denominado como ciclo político-económico. El ciclo político-económico, definido como la fluctuación periódica en las políticas fiscales del gobierno inducidas por el calendario electoral. En importantes publicaciones de instituciones de prestigio como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, por sus siglas el CIDE, han revelado que el calendario electoral de los gobernadores y la composición de los congresos locales influye en la decisión de contratar mayores niveles de deuda. Tal es el caso de Veracruz, donde históricamente se ha solicitado a este Congreso la autorización del endeudamiento del Estado en vísperas de elecciones o bien a la conclusión de las mismas, creando la presunción de que se desvían recursos a las campañas, se incrementa el oportunismo electoral o bien se cubren compromisos adquiridos, como a continuación se podría advertir. Por ejemplo, para las elecciones locales celebradas en septiembre de 2004, el gobernador Miguel Alemán Velasco contrató créditos mediante decreto 878, publicado en la Gaceta Oficial número 198 de fecha 4 de octubre de 2004, por 3.500 millones de pesos, lo que tuvo impacto, por supuesto, en la elección a gobernador. Para las elecciones federales de 2006, el gobernador de entonces contrató mediante decreto 564, de fecha 29 de junio de 2006, el fideicomiso bursátil a través de la afectación del 80% del impuesto sobre tenencia a uso vehicular, lo que tuvo un impacto en las elecciones de los diputados federales de Veracruz. Posteriormente, el gobernador
contrata mediante decreto 572 de fecha 31 de agosto de 2009 la bursatilización de participaciones federales hasta por un monto de 6.800 millones de pesos, cuyo impacto fue en la elección de diputados federales de ese año. Como resultado de las elecciones locales del 2010, nuevamente el gobernador contrató mediante decreto el número 870 de fecha 4 de octubre de ese mismo año, créditos hasta por la cantidad de 10,000 millones de pesos, cuyo impacto resultó en la elección de 2010 a gobernador. El actual gobernador, mediante decreto número 289 de fecha 5 de agosto de 2011, contrató financiamientos hasta por la cantidad de 30,000 millones de pesos, de los cuales en el ejercicio fiscal 2012 el Ejecutivo Estatal contrató 7,750 millones de pesos para tener impacto en las elecciones de diputados federales. No es casualidad que en vísperas o durante a la inmediata conclusión de los procesos electorales, el gobierno del Estado contrate deuda. No es casualidad que la administración pública requiera de mayores recursos en años electorales. Todos conocemos las razones. En Veracruz, nada pasa por casualidad. El hecho es que cuando el Estado opta por solicitar la contratación de deuda pública, coincidentemente ocurre durante procesos electorales, para incrementar sus acciones de gobierno en función de la obtención de un voto popular que beneficie, por supuesto, a su partido, al del gobernador. El grupo legislativo del Partido Acción Nacional está en contra del oportunismo financiero y nuestra propuesta busca erradicar en Veracruz la cultura del ciclo político presupuestal. El nivel de endeudamiento es insostenible y nuestra postura en este punto es irreductible. El grupo legislativo del Partido Acción Nacional ha sido el principal opositor en materia de contratación de más y más deuda. Hemos comprometido políticamente al gobierno del Estado a frenar lo que parecería una evidente quiebra de las finanzas. Sin embargo, no ha sido suficiente la presión política. Hace unos días, los medios de comunicación dieron cuenta de la desaparición en un anteproyecto de orden del día de una iniciativa que allí estuvo reflejada en ese anteproyecto, en donde el Ejecutivo enlistaba para la sesión del 4 de agosto, por la que se solicitaba el refinanciamiento y la afectación del derecho y los ingresos al 25% del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas. Para evitar la aparición de iniciativas fantasmas, debemos establecer en la norma jurídica un límite al oportunismo electoral, para que el gobierno del Estado no caiga en la tentación de romper el equilibrio de la competencia electoral, contratando más deuda y desviando recursos a las campañas o incrementando con alevosía sus acciones de gobierno para comprar los votos de los electores valiéndose del estado de necesidad en que se encuentran. Por lo anterior, en virtud de que el Estado de Veracruz la contratación de deuda se ve claramente vinculada al ciclo político presupuestal, someto a consideración de esta soberanía la adición de un segundo párrafo al artículo 311 del Código Financiero para limitar de una vez por todas esta conducta en época electoral, para que quede como sigue. La contratación de créditos u operaciones análogas se suspenderán 6 meses antes de la fecha de la jornada electoral y 6 meses posteriores a la fecha de la misma.